aportando cada uno desde nuestro lugar lo que nos corresponde hacer. Nueva iluminación LED en Avenida Andriano. Ya se habilitó el nuevo sistema de alumbrado público de Avenida Andriano, desde Ruta Nacional 34 hasta calle Perito Moreno, con un trabajo de reparación y mantenimiento de postes, del tendido eléctrico y nuevas luminarias LED. Además, seguimos reparando y cambiando luminarias en distintos sectores de la ciudad, como en los barrios Jardín y Belén. Estamos. Hacemos. Municipalidad de Tartagal, tu ciudad, está en marcha. Esta Semana Santa, viví la pasión, tradición y religiosidad de la ciudad de Salta y sus iglesias. Te invitamos a redescubrir la más linda, su historia, su arquitectura y su cultura. Salta, ciudad de fe. Y también en el inicio de este mensaje quiero mandar un fraterno saludo, quiero mandarle fuerzas a todos aquellos que en el medio de este camino han perdido seres queridos por la pandemia. Agradecer enormemente, y no me voy a cansar de hacerlo, a este Consejo Deliberante, a instituciones como Gendarmería, como el Ejército, como la Policía, como el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, porque con errores y aciertos les puedo asegurar, sin miedo a equivocarme, que se hizo y se hará todos los esfuerzos humanamente posibles para cuidar la vida, para cuidar la salud de los tartagalenses. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando, verbú con papas fritas y good show. El campeón tiene miedo de pegar, no se quiere romper las manos porque tiene que cantar el ritmo del protector bucal del bombo de la ciudad. Le golpea en el culo, golpea y nada más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Por aprender a ladrar, si solo es un cerdo nadie lo respetará. Es un chico muy malo y se portó muy mal, pero lo perdonamos porque somos lo más bajo de la alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Bermú TV por la pantalla de Canal 10, como siempre, como todas las semanas, abriendo la agenda política de Salta, pero también tocando los temas nacionales que por supuesto nos influyen a todos, porque las decisiones más importantes en materia política, social, económica, se discuten y se debaten a nivel nacional. Y nosotros, bueno, analizamos cómo coyunturalmente nos afecta acá en nuestra provincia, y el tema central sigue siendo, por supuesto, la pandemia, y ahora con la segunda ola de COVID, que es lo que nos importa saber
qué tan preparada está Salta para esta situación, que ya lo venimos discutiendo ya otras semanas, pero como siempre cambiamos los protagonistas y son otros los referentes en materia política, en materia sanitaria, es interesante conocer la mirada, la posición y sobre todo el trabajo que vienen realizando durante esta etapa los médicos y también cuál es la mirada de los legisladores dentro de la Cámara de Diputados con respecto a esta situación, cómo están hoy los trabajadores de la salud preparándose también para lo que va a ser la segunda ola en Salta, que ya está en Buenos Aires, ¿no? O sea, ya está, ya llegó, está en Buenos Aires y sabemos que en unos meses va a estar también aquí en Salta. Vamos a hablar específicamente sobre cómo viene trabajando el servicio de COVID mujeres en el Hospital Materno Infantil, un área que se creó, se inauguró en octubre del año pasado, que viene funcionando muy bien, que viene salvando de alguna manera al resto de los nosocomios cuando se ven colapsados por la cantidad de pacientes mujeres por COVID. Bueno, el Hospital Materno hace ese trabajo acompañando, digamos, a las mujeres en este periodo también donde pueden estar embarazadas y tener coronavirus o no, ¿no? Pero también pueden ser atendidas dentro del Hospital Materno Infantil. Vamos a hablar también de la reforma constitucional acá en la provincia de Salta, que es importante, que usted tiene que empezar a indagar un poquito más de qué se trata la reforma, porque prontamente va a haber elecciones en Salta. En la provincia de Buenos Aires se van a suspender seguramente, ¿no? En Salta no hay pasos, pero usted va a elegir los próximos representantes de Salta, y que espero que no sean los mismos, ¿no?, que tenemos ahora y que tenemos ya hace más de 30 años en Salta, que tiene el mismo signo político que es el peronismo, y así está Salta como está. Bueno, Guido no le gustó mucho que haya metido a todos los peronistas en la bolsa, bueno, va a tener la posibilidad también de defenderse. También está el doctor Paputzaki, Sócrates Paputzaki, que es del sector de Gustavo Sáenz, ¿no? ¿Por qué no le permiten a Sócrates, ya hace mucho que viene haciendo carrera política, ser candidato, por ejemplo? ¿No? Parece que es reñida también dentro de las filas del censismo poder posicionarse como candidatos dentro de ese espacio para la provincia de Salta. Lo voy a saludar al doctor Adrián Rúa, que él es coordinador del servicio del área de mujeres COVID dentro del materno infantil, y quiero que me cuente él en primera persona cómo vienen trabajando y cómo están hoy los médicos ante esta llegada de la segunda ola en Salta. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes, Vanessa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, acá trabajando, hoy haciendo un espacio para venir a tu programa. Bien, como vos decís, desde el Hospital Materno Infantil estamos trabajando en el sector de la terapia COVID para mujeres, que es un sector que abrió el hospital allá por octubre. La verdad que lo abrió en tiempo récord y cuenta con 18, casi 20 camas. En este momento tenemos una ocupación de 10 camas con un paciente en asistencia respiratoria. Y bueno, para ser, digamos, un poco resumido en esto, creo que estamos un poco bastante mejor, digamos, preparados para esta segunda ola que lo que pasó, digamos, en el año pasado con la primera ola. Así que bueno, esperando, ¿no? ¿Cuál es su parámetro para decir estamos un poco bastante mejor? Bueno, digamos, el parámetro es la cantidad de camas, es profesionales, tanto enfermeros como médicos, como el resto del equipo de salud, más capacitado, más formado y en mayor cantidad de número. ¿Usted habla específicamente del materno o hace como un pantallazo de la salud? Yo hablo en general, digamos, de toda la salud pública, porque además, digamos, de estar acá junto al doctor, en la coordinación, también yo estoy a cargo de un hospital, que es el Hospital de Cerrillos, y ponerle el Hospital de Cerrillos del año pasado hasta ahora tuvimos, digamos, varias inversiones en lo que es ese hospital. Ahora tiene oxígeno central, aspiración central, aire comprimido, nos dotó de 34 camas como para tener una mejor atención, y esa inversión se vio en toda la provincia. Digamos, nosotros, estando en salud, estamos, digamos, al tanto de las inversiones que se van haciendo. Y por eso yo te planteo que en general cuando digo que estamos mejor preparados para una segunda ola, esto no quita que tenemos que seguir con las recomendaciones a la sociedad, que la sociedad tiene que hacer conciencia, que no tiene que subestimar esta pandemia, que tiene que seguir cuidando, porque por más inversión que haya, salvo que tengamos una cama de terapia para cada habitante en la provincia de Salta, digamos que eso no va a pasar, no va a suceder. Creo que tenemos que seguir con las recomendaciones, pero sí estamos más preparados porque, vuelvo a decir,
Los hospitales están mejor, tienen mejores condiciones. Te hablo del hospital mío, con una mejor infraestructura, con la posibilidad del oxígeno central, la aspiración central. Y bueno, entre otras cosas, digamos, que también nos permitió, mejoramos la dotación de camas, bueno, una serie de cosas. Y la posibilidad de tener una mayor cantidad de camas en terapia intensiva. El Hospital Oñatibia, el Hospital Papa Francisco hicieron una gran inversión también como para tener, digamos, más cantidad de camas, ¿no? En terapia intensiva y de terapia intermedia. Bien, ya le voy a preguntar la diferencia, ¿no?, entre terapia intermedia y terapia intensiva para que sepa la gente. Diputado del PLA, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, está bien la salud. ¿Usted qué dice? Porque hoy lo vi en la peatonal como que diciendo que no es tan así la situación. En primer lugar, estamos haciendo una propuesta frente a que creo que es el tema donde más renguea todo el dispositivo actual en el país, no en Salta, que es el acceso a la vacuna. Es claro que la vacuna está llegando tarde y a un ritmo que no es el suficiente, según todos los que opinan al respecto. Y el planteo que hemos hecho en el Congreso de la Nación y una campaña popular que estamos haciendo ahora es que las vacunas que ya se fabrican en el laboratorio de la familia Sigman, que tiene un nombre difícil de pronunciar, pero es MBX Science, así es, que fabrican la vacuna de AstraZeneca en el país, que esa producción efectivamente se envase y se distribuye en el país. Ese es nuestro planteo. La semana pasada se publicó una solicitada de 200 profesionales que dicen que eso es posible y necesario. Este laboratorio hizo un convenio con el gobierno argentino para venderle 23 millones de vacunas. De esas 23 millones no hay ni una todavía. El convenio, además, hay denuncias muy importantes, este laboratorio iba a envasar en México y resulta que no envasó en México porque el laboratorio que las tenía que envasar en México no tenía las condiciones para envasarlas. Terminaron en Estados Unidos y se están vendiendo hoy en el circuito mundial las vacunas que tendrían que haber llegado. Ya en abril tendría que estar acá una proporción muy importante de estas vacunas y no están. El Estado tendría que intervenir. Nosotros proponemos que el Parlamento Nacional intervenga este laboratorio, esa producción se envase en la Argentina como es posible envasarla y podamos tener un shock, digamos, una cantidad muy importante de vacunas para poder enfrentar de mejor modo lo que se viene, que según el titular del COE de Salta, ¿no? Yo no soy médico, sino lo que dijo Aguilar la semana pasada, es más grave que la ola anterior y no sabe cuál es el techo. Es decir, sería indudablemente de una demanda todavía mayor y no se sabe hasta dónde llegaríamos. Hoy la noticia es que en Formosa está parece la variante más temible, según se informa, que es la variante Manaos, por la velocidad del contagio y todo lo demás. Y Aguilar dijo, bueno, depende de las cepas que tengamos en Salta, la demanda que va a haber, y además él hizo una observación sobre el sistema sanitario, que es cierto que es distinto al que con el que se lanzó el año pasado, pero también va a tener una demanda distinta, porque ahora el hospital atiende todas las demandas habituales, con más, ¿no es cierto?, la demanda extraordinaria de un segundo brote que no sabemos cuál es el techo. Y esto tiene que ver con que ahora toda la actividad económica está normalizada, es decir, hay, por ejemplo, el tránsito está normalizado, hay un volumen de accidentes de tránsito que en todo un periodo del año pasado estuvo, ¿no es cierto?, fue una demanda que el hospital tenía que en ese momento no estuvo. Entonces, no están las suficientes vacunas, tenemos un planteo que creemos que hay que abordarlo y además tener un planteo más general. Lógicamente, el otro día el director de la Organización Mundial de la Salud dijo que habría que liberar las patentes para que los estados produzcan las vacunas. Que en medio de una pandemia de esta naturaleza, con una catástrofe sanitaria, se siga privilegiando el interés particular de los laboratorios, no corresponde. Ese es el planteo del Frente Izquierda, del Partido Obrero. Hemos ido al Congreso y ahora estamos en una campaña popular de firmas, de adhesiones, de pronunciamientos, porque creemos que hay que intervenir en esta dirección. Le pregunto, doctor Vélez, ¿usted considera científicamente o médicamente que va a ser más peligrosa esta segunda ola de COVID, este rebrote? Es difícil digamos, de asegurar una cosa o la otra. Como acá había dicho el colega, nosotros creemos que sí estamos, por decir de una forma, un poco mejor preparados que el año pasado, en el sentido de que sabemos un poquito más de la enfermedad, de cómo abordarla, de cómo tratarla. El año pasado era todo nuevo, ahora es como que sabemos un poquito más. Yo sé que Salta capital, nosotros estamos mejor que por ahí que otras partes del resto de la provincia. Suena feo, ¿no, doctor? Porque, alguien que se enferme de COVID
Hoy los médicos ¿En qué sentido te digo? Porque acá tenemos más hospitales. En el interior no hay la cantidad de hospitales. Hay uno solo en Orán, uno solo en Tartagal, que acá tenemos 3, 4 que pueden dar frente. Entonces acá uno podría decir que uno tendría un poquito mejor, pero también tenemos más cantidad de población. O sea que en ese sentido podríamos estar más o menos en una misma igualdad, por decir de una forma, pero acá en Salta tenemos un poquito más de recursos que el resto de la provincia. Hay un margen mayor, digamos. Sí, pues tenemos más hospitales. Es Sí. una cuestión de tenemos más, Pero hay más disponibilidad médicos de cama. también. Más médicos, tenemos más recursos humanos. ¿Sí? Uno va al interior, los ¿En recursos cuántos humanos. hospitales trabaja usted, por ejemplo, doctor? Yo trabajo 4 hospitales. ¿Y da abasto? O sea, ¿no llega un momento cuando llega una guardia de un hospital o de una clínica donde para usted ya un paciente es un número más? No como un número más, pero bueno, la verdad es que esto lo vengo realizando desde hace mucho tiempo. No es que ahora está todo colapsado, está todo lleno. Siempre el sistema de salud o los hospitales públicos siempre están trabajando, no te digo al 100%, pero al 80%, sobre todo en esta época invernal. El hospital de niños en esta época invernal trabaja prácticamente todos los años, desde los hace 10 años, 15 años que yo estoy trabajando, siempre trabaja al 85, al 90% en esta época, sí que haya COVID. Claro. O sea que esto se nos suma a lo que ya veníamos trabajando a pleno, sobre todo en esta época invernal. Bien. Doctor, ¿cómo ve usted la situación sanitaria en Salta? Yo, o sea, sin duda se viene complicado. Como tenemos las noticias del resto del país, está creciendo la segunda ola. Aquí ya estamos en algunos lugares limítrofes con las enfermedades, pero bueno, bien lo manifiestan ellos. Estamos, creo que seguramente, mucho más preparados que el año pasado a esta misma altura, que teníamos que estar encerrados, aislados. Hoy hay actividad, hay un compromiso fuerte, tanto creo que de las instituciones, en el sentido de los colegios, del comercio, de respetar un poco más las normas, de hacer respetar... ¿Usted cree de verdad que se respeta un poco más las normas? Sí, en las actividades comerciales, educativas... Usted no sale mucho, ¿no? Salgo bastante. Estoy todo el tiempo en la calle, eso te lo puedo asegurar. ¿Sube en colectivo, por ejemplo? También se circula. No, yo le cuento porque yo el sábado subí en colectivo. Los fines de semana y la vida nocturna es un tema... No, pero no le digo que salí de noche, o sea, salí a la tarde sí. Y me subí al colectivo a Saeta y estaba lleno. Yo le fui a reclamar al chofer del colectivo por qué no cumplía con el protocolo. No, dice que por una bajada de línea de Saeta tiene que dejar subir a todos los pasajeros. Ese es un incumplimiento de protocolo, pero vos vas a los colegios, ¿sí? Están respetando los protocolos, vas a las escuelas, están respetando los protocolos, vas a los comercios del centro, circulás y están respetando los protocolos. ¿Usted dice que sí? Sí, me consta. ¿Cuándo fue la última vez que salió, doctor? Yo todos los días. En Navidad. ¿En Navidad debe ser la última vez? No, está muy claro. Recorro todos los días, estoy visitándote también en los barrios, los centros vecinales, los clubes, las instituciones, y estamos trabajando. Y hay un compromiso por parte del comerciante, me refiero, ¿no? Ahora, en lo que es las actividades sociales, lo que es quizás las actividades, la fiesta, eso sin duda hay un relajamiento de que perjudica. Hoy, con lo que pasó en Semana Santa, también seguramente vamos a tener un incremento de casos más adelante, pero te puedo asegurar de que hay instituciones que lo están respetando, hay una conciencia mayor, inclusive en lo que es la actividad comercial. Yo me reuní con la Cámara de Hoteleros hace un par de semanas y ellos están muy comprometidos en hacer respetar los protocolos y en Mire, poder es tener... más, acá me recuerdan, le voy a decir exactamente para que se sepa, en una iglesia de calle Urquiza, San José, no cumplían con el protocolo. Obviamente que los que estaban asistiendo a la iglesia le preguntan al cura por qué no se cumplía con el protocolo y dicen que por qué no le responde al gobierno. O sea, tenemos hasta ignorantes. Bueno, ¿no? ahí está el gran problema. Esa es la falta de compromiso y creo que en eso se tiene que trabajar fuerte, en generar un mensaje de concientización del peligro que se corre. ¿Usted cree que se podría volver en algún momento a la fase 1 o es imposible ya eso? No, seguramente va a ser una opción a tener en cuenta. ¿De quién, de Sainz? Del COE, de acuerdo a la situación en que esté en general la salud en la provincia, sin duda. Si llega un momento en que se saturan las camas, que la circulación es excesiva, que no llegan vacunas y todo eso, a lo mejor es una opción inevitable volver a una fase 1, pero se está tratando de evitar lo más posible porque también hay que tener en cuenta la actividad comercial, la actividad educativa de los chicos, todo eso, los perjuicios que generan. Claro. Bueno, Guido, ¿cómo lo ves a Sainz políticamente en este contexto? Bueno, lo veo
Bien, es el único saludable en este contexto. ¿Saludable? Porque Sí, no tuvo COVID. sus planes marchan correctamente, llaman... ¿Lo estás defendiendo a San Guido? No, pero usted me ha preguntado cómo lo veo. Yo lo veo políticamente. No, yo pensé que le ibas a salir con los tapones de punta, pero yo a su gobierno lo sorprendida. desapruebo, soy de la oposición, pero políticamente le va muy bien. Al punto que se da el lujo, de en medio de una pandemia, de un coronavirus mundial, llamar a una elección en las profundidades del invierno. Aquí los facultativos nos han dicho que no sabemos cómo va a ser. Nos esperamos lo peor si vemos la película adelantada de cómo ha sido en Europa, donde seguramente las camas con respirador son por habitante, son muchos más que acá, y sin embargo se han equivocado con sus aperturas y han vuelto desesperadamente y tarde a los cierres, a cortar la circulación, al aislamiento. Pero bueno, aquí marchamos a una elección general el 4 de julio, cuando todo hace pensar que el 4 de julio va a ser un momento difícil para los salteños. Y recordemos que el año pasado los salteños han muerto casi más que cualquier otro provinciano del país de COVID. Nuestro índice de muerte de COVID es de más del 4% y la media es del 2%. Con lo cual no es un asunto que lo tenemos manejado. O sea, bueno, la respuesta es, él está cómodo y políticamente goza de muy buena salud, porque además se ve ganando tranquilamente las elecciones del 4 de julio. ¿Y las va a ganar tranquilamente? Espero que no tranquilamente. El Frente de Todos, yo creo que la oposición es el Frente de Todos y el Partido Obrero, por separado, por supuesto, ¿no? Pero el resto es un panoficialismo que haría sonrojar a Borocotó varias veces. O sea, hay un poder político y electoral. ¿Vos sos kirchnerista o peronista, Guido? En mi caso es coincidente. Creo que no se puede ser demasiado peronista si se es anti-kirchnerista. ¿Y cómo te llevas con el doctor Sócrates? ¿Piensan lo mismo? Personalmente me llevo Claro, muy bien, obvio, pero políticamente en este momento estamos Claro. en las antípodas. ¿Sí? ¿Y qué te parece la reforma constitucional? Me parece circo de antipolítica y con una trampa peligrosa que es la inamovilidad de los jueces de la Corte, que creo que es lo que verdaderamente se busca. De paso que se hace circo, diciéndole a la gente lo que la gente supuestamente quiere escuchar, que hay que limitarlo a los políticos y que no sean cosas, pero mientras tanto se asegura la inamovilidad de los jueces de una Corte que ha puesto el gobernador. Ujú. ¿Qué argumento jurídico usted tiene para defender la reforma? No, sin duda, aquí es necesario desde el punto de vista de que es un compromiso que se hizo como campaña, la limitación de los mandatos, más allá de que considero de que muchos están tomando como que ya está cocinada la reforma política. ¿No está cocinada? No está cocinada porque hay un falta? proceso Ponerle electoral, sal. hay que elegir los convencionales, hay que elegir quiénes van a ganar en la convención, qué discurso van a presentar ante Que la ya lo están asamblea comprando, ¿no? ¿Ah? Los convencionales. No sé. Aquí ahí faltan varias etapas y donde la discusión se puede generar desde otro aspecto. Quizás sea uno de los puntos que plantea Guido en el sentido de decir la inamovilidad de los jueces, a lo mejor es un proceso que no sale aprobado. Es toda una etapa que está faltando y que uno ya la toma como que ya está cocinado y ya se va a limitar los mandatos. A lo mejor los convencionales constituyentes deciden no limitar los mandatos y que se va a continuar. Entonces es una etapa en el sentido de que hay que elegir los convencionales, hay que hacer la asamblea constituyente, hay que generar los espacios de discusión dentro de la asamblea y ahí se verá qué es lo que se aprueba y qué es lo que no se aprueba. No, dos cosas. Mira, un paréntesis muy breve sobre el tema de la pandemia porque estamos cambiando de tema. El gobierno no garantiza, es decir, acá se está manipulando una normalización para convivir con el virus, que parece un hecho objetivo, te llaman a resignarte, y dicen, che, ¿qué convivir con el virus? Ya está. Pero la normalización de las actividades está forzada. Por ejemplo, la educación, no es cierto que el Estado garantice las condiciones para una presencialidad. En primer lugar, la presencialidad es muy escasa, es del 20, del 30% del tiempo. Eso va a un nuevo fracaso pedagógico, yo lo digo casi como docente. Tenemos el riesgo de perder un nuevo año. Pero en segundo lugar, yo en los últimos 10 días me reuní con casi todo el gabinete de educación, pero por separado, salvo Canepa. Y, por ejemplo, los docentes que tienen dispensa laboral, que no pueden dar clases presenciales, son 400. 40 días después de iniciar la clase, o 30 y pico de días, esos docentes no tienen suplente. Quiere decir que hay 12.000 estudiantes que no tienen ni un minuto de presencialidad. Los ordenanzas son ordenanzas de planes sociales, allí donde había una ordenanza que tenía todos los derechos y que se jubiló. 1.600 cargos completamente precarizados.
No hay garantías de condiciones mínimas. En muchos lugares los propios docentes, los edificios. Yo me recorrí las escuelas. Los edificios, porque la semana pasada cerraron el edificio del principal instituto terciario, que tiene más estudiantes de toda la capital, no de Angastaco, con todo el respeto a los vecinos de Angastaco, de la capital, es decir, un lugar donde van 2000 y pico de estudiantes. ¿Por qué? Porque los baños no están en condiciones, no tienen acceso al agua y porque se cayó un techo. En Siria y Entre Ríos. Después de todo un año donde estuvieron cerrados, pudieron los arreglados. Es decir, que el gobierno tiene una gran responsabilidad y se está mostrando una ficción en una publicidad de que volvimos a las clases y eso no va a ser exitoso desde el punto de vista pedagógico de una verdadera recuperación de una educación en crisis. No están los recursos materiales y humanos necesarios para eso y tampoco hay garantías sanitarias si vos tenés edificios en estas condiciones. Esa es una realidad que quería plantear. Y breve lo de la constituyente. Sí. El gobierno está de espaldas, totalmente de espaldas a la demanda de la población. Es una constituyente que en principio, así como está, no le interesa a nadie. A nadie. A 2 meses que se tenga que votar, ¿quién sabe lo que se tiene que discutir? ¿Qué proceso se va a hacer ahora para ver qué temas importantes? Por ejemplo, dicen democratizar el sistema político, promover la alternancia política. ¿Pero usted está a favor de que se limiten los mandatos? Yo estoy a favor de mucho más que eso. Yo quiero que se establezca el derecho de revocatoria de mandatos. Por ejemplo, que 9 tipos que están en la Cámara, digo tipos porque me merecen. ¿Hace cuántos años que es diputado usted, Claudio? Este año es el 3º consecutivo. Después tuve un periodo que no estuve y tuve otro. Este es el 4º mandato mío separado, no correlativo. 16 años del plan a Cámara de Diputados. Sí, totalmente. Y el punto, ¿cuál es? ¿Cuál es el punto? Si vos representás efectivamente lo que decís que vas a representar. Acá hay 9 diputados que accedieron por el Frente de Todos y antes de asumir ya eran parte del bloque Sáenz Conducción. De los 19 que tenían que tener, hay 9 que del día mismo que lo votaron ya cambiaron de camiseta. Yo quiero un derecho de revocatoria de mandato. El que votó a alguien que dijo que iba a ser blanco, que pueda, el día que el otro va y se hace rojo, le diga, no, mira, yo te voté como blanco. Pueda quitar ese mandato. En La Rioja existe el derecho de revocatoria de mandatos, por ejemplo. Y el Senado no puede existir más si querés democracia. La democracia de Salta está apoyada en un Senado que está constituido por una votación de la población completamente deformada, en donde el tipo que gana la gobernación siempre tiene el 60 o el 70% de los senadores. No hay división de poderes. El que ganó el Poder Ejecutivo impide que salga la ley que se le ocurra porque tiene una mayoría artificial, porque el voto de los ciudadanos de Salta, si está en la capital, elige un senador con 100.000 votos y si está en La Poma, elige un senador con 1.000 votos. Guido, 16 años del PRA como diputado, acá estuvo el Rana Villa también 16 años. Y se plantean en contra de la reforma. A mí me parece bien. ¿Qué te parece bien? Me parece bien que un legislador se pueda reelegir tantas veces como los ciudadanos confíen en su legislador. Lo que hay que mantener separado son las cajas presupuestarias de las reelecciones. Esto es así porque además al parlamentarismo y al sistema republicano no lo hemos inventado en Salta, viene inventado de Francia y del parlamentarismo inglés y de la democracia norteamericana, que son nuestros modelos constitucionales. Y allí dicen, presidentes, gobernadores, intendentes, una vez, no 2, como dice el republicanismo a medias de los impulsores de la reforma constitucional, una vez. Los legisladores, ser legislador y reelegirse no es tan fácil, se lo digo por experiencia. No es fácil. No es fácil. El problema es los administradores de presupuestos públicos. O sea, ¿vos estás a favor de que el Indio Godoy también lleve por 20 algo de años dentro de la Cámara? No se trata ni del Indio Godoy, ni de Claudio del Plan, ni del Rana Villa. Sino de la gente. Que la gente pueda elegir tantas veces como quiera a un legislador en quien ha encontrado una representación. Cosa que es distinta cuando se trata de un gobernador, de un intendente o de un presidente, que no aconsejo, atento a cómo han dado resultados las reelecciones. La verdad es que lo mejor sería que los salteños tengamos mandato para el gobernador de un solo término sin reelección. Bien. Doctor, muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires no están de acuerdo con un retroceso a fase 1 en el peor escenario de crisis sanitaria y se agarran con uñas y dientes a una campaña de concientización fuerte. ¿Cómo se logra esa campaña de concientización a esta altura, donde la gente, yo disiento con el doctor Sócrates,
no está cumpliendo con los protocolos, con el distanciamiento, con el barbijo. De hecho, a ver, doctor, en el hospital, en los sanatorios, muchas veces se contagian familiares dentro de los hospitales, de los sanatorios, porque no se cumple ni siquiera dentro de los nosocomios el distanciamiento. Bueno, sí, esto es real, digamos, por eso yo más allá en la primera pregunta cuando me planteaba sobre si estábamos mejor, digamos, desde el punto de vista edilicio y de personal preparados para esta segunda ola, esto es real, es que sí, pero vuelvo a insistir con esto, es decir, creo que no hay una conciencia, tanto el año pasado como este año, le cuesta a la gente, tiene que ver con la idiosincrasia de nosotros. Es decir, yo lo he escuchado desde el punto de vista político, de las reelecciones, y bueno, eso tiene que ver con el voto de la gente, y a veces uno no está tan de acuerdo con algunos votos y con otros no, pero tiene que ver con la idiosincrasia nuestra, es decir, creo que comparto, creo que hay que seguir insistiendo, por eso son muy importantes los medios. Si Mangione llega a ser ministro de Salud, porque ya lo estamos echando hace mucho a Juan Esteban, sí, pero usted es asesor, por ejemplo, del ministro. Sí. ¿Cómo sugiere usted una campaña de concientización llegando la segunda ola Salta? O sea, ¿cuál es el discurso que un ministro de Salud, alguien, un experto en la materia, le tiene que dar hoy a la sociedad? Bueno, la campaña de concientización tiene que ver con las mismas normas que ya conocemos, nada más que, utilizar todos los medios y estar todos juntos. Yo creo que la pandemia no es un problema de un gobierno ni es el problema de una sociedad, de una o de otro lugar. Es un problema de todos y lo que tenemos que entender que en la pandemia, cuando hablamos de pandemia, hablamos de salud, tenemos que estar todos juntos y el carro hay que empujarlo para el mismo lado. Y más allá de generar críticas, siempre te hablo de salud, ¿no? Sí, sí, el tema de lo que estaban hablando, bueno, es otra cuestión. Creo que todos tenemos que apuntar para el mismo lado y estar, digamos, ofreciéndonos y decir en qué podemos ser útil. Y tirar todos el carro para el mismo lado en función de generar la prevención. Esa es la única manera que tenemos. Hoy nada te asegura, ni con los mejores respiradores, ni con la mayor cantidad de camas, ni con los mejores tratamientos, que podamos a veces poder salvar una vida, porque también, como decía el doctor, digamos, es una enfermedad nueva, muy compleja, muy contagiante, y que en algunos pacientes se manifiesta increíblemente. A nosotros nos ha tocado que hay pacientes con comorbilidades que resulta que hacen una enfermedad leve, y hay pacientes que son jóvenes sanos hoy que se ha visto y que terminan falleciendo por esta enfermedad. Entonces, creo que sí tenemos que apuntar a la concientización. Y yo, digamos, como profesional de salud, siempre voy a estar de acuerdo, porque no veo el otro lado, no veo el lado económico, no veo el lado político, es decir, siempre voy a estar a favor de las restricciones, de tratar de volver a la fase, pero bueno, hay que tener todo un contexto. Nosotros no nos podemos comparar con países europeos del primer mundo o con otros países donde de repente el empleo formal es el 90%. Nosotros acá tenemos mucho empleo informal y ¿cómo hacemos? Sí, te cuidas de la pandemia, pero no tengo para comer, ¿y qué hacemos? Y bueno, esas son tareas de los gobernantes, esas tareas del equipo de gobierno, de los legisladores, y bueno, ellos se pondrán de acuerdo. Nosotros de salud siempre vamos a apuntar a que la medida de prevención es hacer el aislamiento, quedarse en la casa, salir lo menos posible. Obviamente a mí me pasa lo mismo que a vos, cuando camino en el centro se me complica ver tanta gente, decir, digo, no hay conciencia. Pero bueno, tiene que ver con nuestra idiosincrasia, pero no por eso vamos a bajar los brazos. Vuelvo a decir, tenemos que insistir, por eso está bueno este programa, está bueno todos los medios, siempre aprovecho para felicitarlo a todos los conductores, periodistas, locutores, que tienden a pedirle a la población y seguir insistiendo hasta el hartazgo que nos tenemos que seguir cuidando. Las herramientas están, si nosotros la verdad seríamos una sociedad muy consciente, pero la pandemia nos pasaría casi por el costado, te diría, ¿no? Doctor, ¿usted qué le acotaría al asesor del ministro en este caso, en el mensaje a la sociedad? Sí, bueno, espero que nuestro gerente mayor esté escuchando, que la verdad aprovecho para felicitarlo porque hizo esta terapia COVID, que como decía, en tiempo récord, junto con el gobernador, y la verdad que cada vez que nosotros necesitamos, y acá él no me va a dejar mentir, el gerente, el doctor Mangione tenemos los recursos, los medicamentos, los respiradores, los monitores, lo que necesitamos se pide y se tiene inmediatamente, así que, y toda la medicación, o sea que por eso también yo agradezco, ¿no? Bien. ¿Usted qué acotaría, doctor? Yo te hago una salvedad. Hágalo más didáctico, porque yo no sé si a la gente le entra así, sí, repitiendo lo mismo. La verdad que el año pasado, fines de septiembre, en realidad que arrancamos el 1 de octubre del año pasado, con una tarea maratónica, tanto el doctor Mangione,
que tenían hace 30 años. Y sí, tienen la misma capacidad de cama que hace 30 años. Y la población creció. Igual ahora Tartagal creo que sumó un equipo de diálisis, cuestionado sí, pero no tenía equipo de diálisis para un paciente COVID grave, ¿no? Y hoy lo tiene. Por eso, entonces yo creo que... como usted, digamos, tiene oxígeno. Claro, se fue, digamos, por decirlo de una forma, gracias a todo esto que no es nada lindo la pandemia, se fue fortaleciendo cosas en la salud en el interior, pero yo creo que también Orán, Tartagal, donde se podría fortalecer el interior de la provincia, porque ellos tienen todo el resto de la provincia, podría parar ahí, y si no se satura Salta solamente, si no todo Orán, Tartagal, todo se viene para acá. Claro. ¿Ustedes tienen compañeros todavía no vacunados? Sí, hay dos, no, pero porque fueron decisiones personales. No quisieron vacunarse. No quisieron. O sea, hay médicos que no quieren vacunarse. No. Hay un enfermero y un médico que decidieron no vacunarse. Te diría que el 99,99% está vacunado. Pero está bueno el dato. O sea, hay algunos que han decidido personalmente. Y en el caso de Cerrillo, por ahí que son algunos números que yo manejo, ponerle el personal docente está casi en un 100%, tanto de primaria como secundaria, ya logramos vacunarlos a todos, y el personal policial también, que fueron prioridades también. Digo en un 100% porque a lo mejor una nómina de 50, hay 20 que se vacunaron en Salta, pero los que me quedaron a mí se vacunaron, salvo aquellos que también en personal policial y digamos docente, hubo algunos que tomaron la decisión de no vacunarse por decisión propia, ¿no? Más allá de que, desde el punto de vista... No, claro, yo te hablo de mi localidad. Ah, bien. Claro. No, en la docencia en general no. En la docencia estamos todavía muy atrás con la vacunación. Y se utilizó la vacuna china porque el concepto no estaba todavía habilitada para mayores de 60 y hubo ahí un golpe. Se vacunaron el primer ciclo y los directivos. En general, la información que yo tengo es que pararon ahí y falta por lo menos una quinta parte. Han vacunado una sexta parte, una quinta, una sexta parte del total de los docentes, que entre docentes y no docentes somos 40.000 de trabajadores en las escuelas. Deben estar vacunados 8.000. Esta es la situación actual. Así que 8.000 de 40.000. Está faltando la vacuna. Quería decir una cosa sobre el problema de Orán y de los lugares del interior. El año pasado tuvimos una pueblada en Orán. Orán fue el lugar más afectado, claro, con el más alto índice de mortalidad en relación a otros lugares de la provincia, donde quedó más al desnudo un sistema de salud destruido. Después cayó la ministra de Salud, acuérdense. Hubo una gran iniciativa desde abajo y eso obligó a tomar medidas, a tapar agujeros, dicho en lenguaje de la calle, a mandar profesionales a arreglar algunas cosas. Pero hoy estuvo Ramona Riquelme de Orán acá, la enfermera, con un montón de denuncias de todas las carencias del sistema en Orán. Punto 1. Punto 2. La iniciativa desde la comunidad es clave. Los mineros de esta provincia impusieron un protocolo para que le hagan el PCR a la subida y a la bajada, porque hubo huelgas en todas las empresas mineras de Salta, en todas. Las 4 grandes minas hicieron paro. ¿Para qué? Por la salud, no por salario. Y entonces ellos impusieron algo que fue muy importante desde el punto de vista sanitario, porque obligaron a que se haga el control PCR a los grupos cuando suben y a los grupos cuando bajan. Por lo tanto, evitaron contagiarse ellos, pero sobre todo evitaron algo que sí pasó en Jujuy, que es que los mineros, como viven en un montón de localidades y no viven en el lugar del trabajo, sean ellos mismos los difusores de la enfermedad. En Jujuy tuvimos centenares de casos en las minas y fue, creo, eso, todos dicen, los que saben, que fue la gran distribuidora del virus por todo Jujuy. Entonces, la iniciativa desde los lugares de trabajo, que haya derecho a comités de higiene y salubridad en los lugares de trabajo, donde el trabajador diga, acá no están las condiciones, paren hasta que garanticen las condiciones. Para mí eso es esencial, para el Partido Obrero es esencial, tener al trabajador empoderado en el lugar de trabajo para que él diga, esto así no puede seguir funcionando, paren, traigan los recursos que hacen falta, implementen las medidas que son necesarias, y eso lo planteo para las escuelas y para todos los ámbitos. Bien, Guido, el diputado plantea una organización de los trabajadores ante la escasez de recursos, de un barbijo y de alcohol básico, pero políticamente la vacuna ha sido VIP también. O sea, algunos han tenido el privilegio, desde el gobierno que vos defendés, de Alberto Fernández, de poder vacunarse antes de tiempo, antes que un docente, antes que un policía, antes que un médico, antes que un adulto mayor y antes que una persona con una enfermedad de riesgo. Sí. Estuvo mal, muy mal. Y fue razón suficiente como para que un sanitarista egregio como Ginés González García deje el cargo en el día. ¿Es razón suficiente?
estuvo mal. Hay gente que se ha muerto esperando la vacuna. No había... Todo tiene explicación, había un ambiente enrarecido por el discurso antivacunas. Mire, esto de que haya personal de salud sin vacunar, a mí hasta me escandaliza un poco porque ellos están actuando. Pueden tener una decisión personal, pero están tomando contacto con personas infectadas y teniendo la posibilidad de dejar de ser un agente de distribución del virus. Es decir, ha habido... No, pero te hago una salvedad ahí. Por más que se vacunen, igual se pueden infectar, ¿no? Sí, claro. O sea, que eso no, la vacuna no te hace inmune. Perdón, yo soy abogado y capaz que estoy diciendo... No, la salvedad esa nada más. Por más que estés vacunado, igual se puede infectar, igual pueden... Pero la vacuna hace que la reproducción del ADN del virus en el ADN propio no sea tanto como un enfermo grave que tiene una carga viral mayor y contagia más. Es decir, estar vacunado, se puede morir, básicamente. Estar vacunado contribuye a la salud de los demás también. Totalmente. Bueno, pero se ha dicho tantas cosas que hasta lo han acusado al presidente de querer envenenar a la población por ponerle esta vacuna que después todos queremos. Entonces, no es que lo justifico. Lamenté que se fuera ese extraordinario ministro de Salud, pero se había mandado una macana que ofendía gravemente a la población y tenía que irse. Ojalá la provincia de Salta hubiera tenido la 10ª parte de esa vergüenza. No, lo de Salta, escúchame. Acá también hubo vacunados. Pero, absolutamente. Y además hubo mentiras oficiales protagonizadas por todo el gabinete. ¿Usted se vacunó, Claudio? No, y no renunció tengo el cadete. número 48. Sí. Te digo qué número tengo. 48.734 y controlo diariamente a ver cuándo me va a tocar, pero todavía no ¿Cuántos aparece años tiene usted, Claudio? 61. No aparece la fecha. No me toca todavía. Pero tengo ese número. No, pero el COE le posibilita a los diputados que se vacunen. Me ofrecieron y lo rechacé. Ah, lo rechazó. No, bueno, quería saber. El Rana Villa dijo que él se va a vacunar. No estoy de acuerdo en tener ese privilegio, porque lo considero un privilegio. Y lo he cuestionado. Yo hace 1 mes y medio planteé en la Cámara de Diputados que se diera a conocer, porque ya hace 1 mes y medio estuvimos discutiendo, o 2 meses casi, de que había vacunados por fuera de la norma. Empezó con Tartagal y el gobierno... Primero dijo que era un secreto médico, que había una ley nacional que lo prohibía, lo cual es absolutamente falso porque esto no es una enfermedad de alguien, no tiene nada que ver con esto. Después dijo que había una lista de 1000, inventaron la categoría de estratégicos y dijo Adriana Jure, dijo en una conferencia de prensa que eran 1000. Después al final del camino, y a los tubos publicaron, después de muchos bochornos en el medio, una lista de 22. ¿Dónde están los otros 978? Mañana lo voy a plantear en la Cámara de Diputados. Es una falta de respeto. Han perdido, desde mi punto de vista, toda autoridad. La cabeza del poder político, definitivamente, porque esto pinta la crisis, pinta a la gente como es. Usted, doctor, que es un defensor del COE, porque puso en manos del COE todo tipo de... Del COE, no de los vacunados. Aclaremos. Pero el COE habilita a los diputados que se puedan vacunar. Sí, a ver, los diputados, salvo algunos que sean pacientes de riesgo, pueden prevenir. Creo que, supongo que habrán puesto algún límite en cuanto a las edades de los diputados. No, la verdad, desconozco el tema, pero en la medida en que ellos consideran que tienen que... A ver, cualquiera de ustedes, bueno, no sé usted, pero la mayoría... Yo no estoy vacunado. Bueno, pero la mayoría, yo lo que siempre repito, la mayoría de los funcionarios del gobierno, los legisladores, tienen la mejor obra social de Salta. No. Sí, los altos de Swiss Medical. Yo tengo IPS. No, bueno, usted, yo le estoy hablando de los otros. Todos se enferman, van a los altos de Swiss Medical. No le va a faltar una cama. Son funcionarios. No, seguramente, pero... Y se quieren vacunar antes. Hay gente que espera una cama en una ambulancia. Bueno, eso está mal. Yo no estoy defendiendo ni planteando aquí una insistencia en el sentido de que esté bien el vacunar a estratégicos, ¿sí? Pero son decisiones que se toman políticas, ha establecido un protocolo, quiénes son los estratégicos que se van a poder vacunar y en la medida en que ellos lo cumplan el protocolo me parece correcto. Hay muchas personas que están cumpliendo tareas de riesgo, muchos funcionarios que están recorriendo el interior, que están visitando comunidades. ¿Pero no pueden tomar ivermectina preventivamente? No, sí, de todas maneras la ivermectina tiene algunos estudios que favorece, digamos, y que habla de que genera menor posibilidad de contagio o menor posibilidad de replicación viral, pero digamos también hay otros estudios que dicen que bueno, que no sirve para nada. Es decir, vuelvo a decir, bueno, pero la mayoría lo recomienda. Si tenemos la posibilidad de la vacuna, creo obviamente la vacuna es mucho, si vos me pones en el balance. No, yo digo que hasta que un político espere su vacuna, o sea, tiene otros métodos para esperar. Pero mejor la vacuna, ¿verdad? Obvio. Bueno, lo tuvieron muy claro. Yo creo que mejor es la prevención.
Mejor es la prevención, mejor es cuidarse. Quien te habla no solo trabaja ahí, sino he trabajado en otras terapias. Me tocó colaborar, digamos, por la especialidad en el Papa Francisco, y hasta antes de la vacuna tuve, no sé, 6 meses de una terapia en la otra, intubando, reanimando pacientes con COVID, y la verdad que mientras uno se cuida, nunca me contagié, siempre me hice serologías para control, y hisopado y testeo. En la medida que uno se cuida, que es mejor que la vacuna. Por eso vuelvo a insistir, trabajemos sobre la prevención, Vanessa, sobre la prevención, usar el barbijo, la higiene de mano, el distanciamiento y no las reuniones sociales. Es más, nos ha pasado hasta nosotros desde salud que se ha contagiado algún médico o algún personal de salud y no se contagió trabajando, porque ahí se le da todo el equipo de protección. Se contagió en reuniones familiares porque se juntó con el tío, el primo, el sobrino. Claro. Es decir, por eso vuelvo a insistir, parece una locura. Hoy nos ponemos locos por el tema de la vacuna. Obviamente los tiempos son lentos, siempre quisiéramos que fuese todo más rápido, pero no tenemos que dejar de pensar que lo más importante es la prevención. Es la prevención, el uso del barbijo, la higiene de manos, el distanciamiento. Eso es lo más importante, y más importante que cualquier cosa es prevenir, porque por más que vos tengas vacuna, como dijo acá el doctor Vélez, te puedes contagiar, y por más que tengas una cama en Los Altos o donde fuese, no sabés cómo te va a ir. No sé que se puede morir, pero tiene posibilidad de una cama, doctor. Hay otros que ni siquiera tienen una posibilidad de una cama en terapia. Y usted lo sabe, está en una guardia. Usted elige si ese paciente que llegó en una ambulancia va a sala o va a terapia. Sí, y si se murió uno, sube recién a terapia. Claro, o sea, es crudo, pero pasa eso, doctor. No es que elegimos, sino, digamos, tomamos decisiones médicas en función de deciden. Claro, es lo mismo, doctor. Bueno, me voy a saludarlo. Y además le quiero preguntar cómo es el día a día en la terapia de alguien que hace guardia y de alguien que entra a terapia intensiva y tiene contacto directo con el paciente con COVID. Porque por ahí hay que contarlo crudamente para aquellos que descreen todavía que la enfermedad tiene una instancia muy grave, irreversible. Lo saluda el diputado provincial de Orán telefónicamente, que es Matías Monteagudo. Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vanessa López te saluda. ¿Qué tal, Vanessa? Muy buenas tardes, de San Martín, no de Orán. Perdón, Matías. Bueno, acá está Guido Giacosa y dijo que la única oposición que existe en Salta es el Frente de Todos y el Partido Obrero, la UCR Cri-Cri. ¿Qué pensás, Matías? No concuerdo para nada. Eso realmente cada uno es dueño de opinar lo que consideren, ¿no? Nosotros desde el primer momento nos hemos parado como una oposición constructiva. Esto por ahí muchos oportunistas lo agarran y confunden las cosas con el solo hecho de un fin político, ¿no? Y de llevar agua para sus molinos. Nosotros desde el primer momento hemos actuado en consecuencia y sobre todo con mucha responsabilidad. Recién escuchaba lo que estaban hablando de las enfermedades y de la pandemia, y una cosa es haberla vivido en carne propia. Vos sabés bien la historia particular mía, Vanessa, y muchos diputados también la saben. Una cosa es vivirla de oído y otra vivirla en carne propia, ¿no? Entonces ahí sí es donde me genera mucho ruido, y cuando se quiere hacer política con la pandemia no concuerdo en absoluto, y nosotros tenemos que ser muy responsables y generar herramientas para colaborar a quienes le tocan tomar decisiones que por ahí muchas veces son complicadas y porque simplemente nunca se ha atravesado esto, ¿no? Yo creo que hay que ponerse y tener que tirar el carro para el mismo lado. Luego, obviamente, ir en contra de las malas decisiones que por ahí se toman, como ser las vacunaciones VIP y demás cuestiones, donde no estuvo del todo claro desde un principio y demás, ¿no? Pero nosotros, te vuelvo a repetir, Vanessa, y te hablo como presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, nosotros nos paramos como una construcción netamente constructiva, y esto no significa ser obsecuentes, ni mucho menos, ¿no? ¿Vos podés asegurar, Matías, que hoy la UCR no se arrodilla ante Gustavo Sáenz dentro de la Cámara de Diputados? No, para nada, Vanessa, eso es un título demasiado fuerte. No consideramos, a ver, en temas muy sensibles, nosotros hemos votado en forma totalmente igual que la oposición que vos nombrabas al principio, lo cual teníamos el justificativo como ser la ampliación de los miembros de la Corte. Nosotros hemos votado en forma negativa para que esto suceda, y si querés luego te mando las actas de desgrabación y demás, donde podés verificar lo que te estoy diciendo. Hemos también acompañado en su momento, cuando se quería tratar sobre tabla los superpoderes que se le otorgaba a la policía en el decreto 255, también te puedo mandar
las capturas de pantalla de las actas de grabación donde dicen nuestra forma de votar. Ahora, a posteriores sí hemos votado en forma positiva el tema de la reforma de la Constitución por fundamentos de sobra, ya que te lo voy a resumir rápidamente, desde que éramos concejales junto al intendente actual Mario Mimesi, lo veníamos pidiendo desde un humilde Consejo Deliberante. Luego, cuando Mario Mimesi era diputado, ya se lo pedía al gobernador de aquel entonces, Juan Manuel Urtubey, acompañado de sus pares diputados que hoy por hoy están en contra, y también hemos votado en forma positiva el presupuesto, considerando lo que te decía hace un principio, ¿no? que veníamos de una pandemia y necesita los gobiernos esta herramienta fundamental que es un presupuesto, ¿no? Entonces, considerando todas estas cuestiones y a grandes rasgos, estos eran nuestros justificativos, ¿no? Bien. Matías, ¿cómo está hoy Tartagal con respecto al coronavirus y hablando de la falta de conciencia hoy de la población a esta altura ya de la pandemia en Salta? Mira, Vanessa, acá en Tartagal puntualmente no se están dando muchos casos, por lo general casi todos los días son entre 1 a 3 casos, hubieron picos en alguna semana que dieron 8 casos o 10 casos, pero luego eso descendió. Realmente, a ver, y darte un justificativo desde el punto de vista médico de por qué sucede esto, no te sabría decir. Yo no sé si es porque ya en su momento, el año pasado, gran parte de la población atravesó la enfermedad y existe una suerte de inmunización por rebaño, lo cual, te vuelvo a repetir, esto es lo que puedo pensar o por lo que dicen algunas autoridades, pero los casos que se están dando son así, ¿no? 1 a 3 casos por día, y hay otras altas de gente que todavía es positivo y que también son alrededor de 2, 3, o sea que es como que se va manteniendo los aislados en un número de cerca de 30, y a medida que van apareciendo y dando de alta otros tantos. Vos sabés bien que hubo un cambio en la gerencia del Hospital Juan Domingo Perón aquí, sí, lo cual eso seguramente luego de un tiempo ha sido muy reciente esto, así que estamos esperando que pase algún tiempo prudente como para hacer algún análisis de la nueva gestión. La anterior gestión la atravesó con un acompañamiento muy grande del municipio, de otras instituciones, como ser el Ejército, Gendarmería, Policía. Esto ha valido que a nivel provincial el COE tartagalense ha sido felicitado porque hubo un trabajo en conjunto. Y dichos del actual intendente, la esencia va a seguir siendo la misma, ¿no? Estar acompañando a todas las instituciones que conformen esto para tener controlada la situación. Bien. Luego ir a fondo con lo que tiene que ver la responsabilidad social, sí, aquí hago un llamado a la atención para que, bueno, todos los pobladores y los ciudadanos de Tartagal y la zona de influencia traten de cuidarse, ¿no? Yo veo y percibo un cierto relajamiento a nivel general, lo cual no está bueno porque a uno le da miedo, ¿no? Uno ya la pasó por esto y no estaría bueno que vuelva a suceder, ¿no? Matías, ¿vos ya tuviste COVID? Sí, yo tuve... ¿Te vacunaste? Mi pregunta concreta. ¿Me escuchás? Sí, decime. Sí, yo te decía que sí, yo había sido positivo el año pasado, en agosto del año pasado. Hace poquito, sin ir más lejos, me hice los análisis de anticuerpos para ver si aún tenía anticuerpos y el resultado ha sido negativo, es decir, que yo me puedo volver a enfermar de la enfermedad, así que bueno, extremando siempre los cuidados y esperando a futuro, cuando mi franja etaria toque, poder vacunarme, ¿no? Listo, o sea, no te vas a vacunar por más que seas diputado y tengas la opción hoy. No, para nada, porque considero que todavía hay gente de edad, de riesgo, que se tiene que ser vacunada. Yo, dicho por los médicos, no sería una persona de riesgo. Tengo 42 años, pero no tuve secuelas de COVID, ni mucho menos, gracias a Dios. Así que vamos a seguir dando esa prioridad para aquellas personas que lo necesitan, ¿no? Bien, Matías, la última. ¿Cuál es tu opinión del discurso del inicio de las sesiones legislativas del gobernador Sáenz? A ver, ha sido un discurso bastante largo, ha sido muy analista en la cuestión sanitaria de lo que pasó y supuestamente lo que vendrá. Espero que de esos dichos se tomen acciones correctivas para estar mejor preparados este año. Y luego, bueno, atentos a lo que se venía diciendo, que tiene que ver con el plan de obras públicas, que ya un poco estábamos al tanto.
Así que seguir de cerca todos esos anuncios para ver si se concretan, ¿no? Nosotros desde nuestro lugar vamos a pedir los pedidos de informes correspondientes y demás, así se va controlando la obra pública. Y después, luego, sí, tengo que destacar la parte en lo que hizo referencia a los planes nuevos de violencia de género y demás cuestiones que va a hacer en el sistema judicial, lo cual es sumamente necesario para empezar a atacar de una buena vez esta problemática y este flagelo, ¿no? Así que acá también vamos a hacer un control muy específico para que esto no quede en los discursos, sino que sea ejecutado realmente, ¿no? Gracias, Matías, por el contacto. No, gracias a vos, Vanessa, un gran saludo te mando y muchas fuerzas. Gracias, chau, chau. Bueno, está la UCR, Guido. Sí, implacable crítica del discurso del gobernador. Con esa sarcástico, oposición tiemblan tiembla la estructura. Tiembla la estructura. No habría reforma constitucional prácticamente sin los votos de los 2 diputados de la UCR. Es decir, y por supuesto de los 9 de Frente de Todos que se pasaron al bloque Sáenz conducción, porque para eso se faltan 2/3 de los votos, que no los obtuvo Sáenz en las elecciones. Es decir, él no ganó esta mayoría agravada que Pero votó. oposición es estar siempre en contra del oficialismo, como el Partido Obrero, también se puede coincidir, digamos. Si la lógica, por supuesto, cuando hay causas que hay que apoyar, apoyamos. No, pero la UCR... ¿Cuántas cosas? Estuvo en el frente con Sáenz. Sí, Sí, integró en el año 2017 ese mismo frente, con el macrismo frente Cambiemos, y demás, País, ARI. No. Le enumero todos porque me los No acuerdo. tuvo con Sáenz, lo Sí. llevó Olmedo, gobernador. No, mira, por En ejemplo, el 2017... En las legislativas, decís Sí. vos. No, nunca estuvo con Sáenz. La UCR. No. Bueno, esto no tenemos Google para salir del paso, No, pero además yo fui candidata. Ah, Ahora bueno, UCR. eso ya. Nos fuimos con Sáenz. Está bien, quizás sea una percepción errónea que tiene que ver con estos alineamientos, porque yo a usted la conozco y usted es una militante combativa, pero no le va muy bien como a mí dentro de su partido. Entonces, A a vos su te va partido... peor, No, a mí me va peor. No, quería simplemente aclararte algo. Pero a lo que voy es, la UCR acompañó el proceso político de empoderamiento de Sáenz. Eso, políticamente... Pero no. igual todo tu partido también está detrás de Sáenz. Todo mi partido, sí. Por eso estoy militando en el Frente de Todos, no en el PJ. En el frente solo, digamos, sería. No. Porque todos están con Sáenz. Todavía podemos... Porque todos están con Sáenz. Todavía estamos acá y vamos a dar sorpresa porque la verdad es que hay un gran porcentaje de la población que sigue siendo peronista y que no se come las imposturas. ¿Te comés las imposturas vos? No. No. De todas maneras, con respecto a lo que planteaban recién, quería comentarlo hoy. El gobernador en Buenos Aires firmó un convenio donde se está para habilitar un hospital en Orán. ¿Otro? Un nuevo hospital en Orán. Así que se está trabajando. El que está actualmente no está tan bien, pero bueno, nos viene mal otro. El convenio prevé un nuevo hospital. ¿Así no se mira. Sí, la verdad que no. Yo quería aclararte Sí. algo nada más. Lo que define la conducta del Partido Obrero es la oposición porque no queremos oponer de ninguna manera. Somos socialistas, tenemos un concepto de cómo hay Se que hacer ofendió, las Claudio. cosas. No, yo le pregunté. No, digo para salir para que debatamos lo que hay que debatir. Cuando nos oponemos es porque tenemos otro concepto. A lo largo de todo el año pasado yo planteé que había que enfrentar, por ejemplo, el tema de la pandemia con un planteo de centralización en la emergencia de todo el sistema sanitario en un solo comando estatal. En el medio del año tuvimos crisis con el sistema privado porque sabotearon las clínicas la atención del COVID. Quiere decir que teníamos razón nosotros y dimos un planteo para que, considerando la emergencia, se centralizara el sistema de salud en un solo mando estatal. Hubiera tenido un mejor abordaje si del conjunto de los recursos en el cuadro de la emergencia estuvieran estado centralizados en el Estado. Ahora empecé este programa diciendo que hace falta una política para que la vacuna que se fabrica en Argentina se envase y se distribuya en la Argentina. Lógico, si partimos de este punto, nos estamos oponiendo al interés de algunos laboratorios que están adentro del gobierno nacional. Por eso no está esa vacuna donde tiene que estar. Bien, doctor, diferencia entre terapia intensiva, terapia intermedia, y si usted considera que este servicio de COVID dentro del materno infantil, COVID mujeres, debe perdurar en el tiempo, más allá de esta pandemia. Bueno, la diferencia radica principalmente que en las terapias intermedias uno ve los pacientes moderados a graves, ¿sí? O sea, estaríamos en intermedia, pero en cuestión de pandemia... Ya están con oxígeno. Claro, ya tenemos oxígeno, tenemos respirador, tenemos
todo lo que tiene una terapia intensiva. No digo, pero el paciente que llega a la intermedia está con oxígeno, está con no oxígeno, intubado. No intubado. ¿Puede estar? En este caso, por eso te iba a decir, en caso de la pandemia, nosotros tenemos la terapia intensiva, tenemos casi una terapia intensiva, porque tenemos todos los recursos. Tenemos el terapista, el médico, porque no el médico no se forma para terapia intermedia, sino se forma para terapia intensiva. Entonces tenemos el terapista, tenemos toda la infraestructura para actuar como una terapia intensiva, pero si vamos ¿cuál es la diferencia? Es en teoría para manejo de pacientes moderados. Por ejemplo, un paciente que sale de una cirugía que requiere un control mayor que una sala común, pasaría a la terapia intermedia y lo seguirían. Pero en este caso, en el contexto nosotros funcionaríamos casi como una terapia intensiva porque tenemos todo para actuar como una terapia intensiva. Bien. ¿Y usted cree que el servicio puede seguir? O sea, la idea nuestra es, en principio, si bien el servicio había nacido con la intención de, obviamente apoyar a la población, sobre todo a las mujeres, porque es la cartera y es la mano de obra que tenemos en el hospital. El recurso humano está capacitado en manejar todas las complicaciones de la mujer, la embarazada, la mujer que está con un cáncer, transcurriendo un cáncer y se infecta. Todas esas cuestiones, de hecho tenemos ahora pacientes con cáncer que no están infectadas, pero están en un estado de salud que no pueden estar en una sala común. Claro. Y pasan a la intermedia. A la intermedia. ¿Sí? Yo considero que la terapia intermedia es un punto importante para todos los hospitales. Hospital San Bernardo lo tiene, Hospital Oñatibia lo tiene, Papa Francisco. El mismo hospital nuestro tiene su terapia intermedia en la parte pediátrica, ¿sí? Donde nosotros podemos dar soporte al paciente que todavía no está para sala común, y en este contexto donde estamos atravesando ahora, nosotros somos un apoyo más para el hospital cuando necesita respirador, cuando necesita un paciente que está grave. La terapia intermedia se llena, nosotros empezamos a actuar, a recibir los pacientes, y muchas veces se ha tratado de que la terapia del hospital, porque tiene una terapia intensiva del hospital, que ellos se encarguen de toda la patología ginecobstétrica crítica, y que nosotros vamos con la mujer con COVID, porque si no mezclamos pacientes y podemos infectar al paciente que está crítico por otra cosa. Totalmente. Entonces, por eso trataron de que nosotros seamos un servicio aparte. Y hoy usted dice que esta área en el materno está en condiciones de poder continuar. Sí, por supuesto. Estamos a pleno. De hecho, hoy tenemos 10 pacientes. Estamos con 10 pacientes a pleno trabajando. La verdad que en un principio también hemos recibido varones, porque era para COVID mujeres y personal de salud. Bien. O sea, todo el que sea personal de salud que se infectaba y requería, más allá de un tratamiento con oxígeno, que lo podía manejar ya sea en una sala común o en su casa, cuando ya el paciente pasaba a ser moderado, nosotros lo recibíamos pese a que son varones. De hecho, tenemos nuestro kinesiólogo, está ahora en nuestra terapia. Ah, que de hecho kinesiología es fundamental. Fundamental para los todo el pacientes equipo de COVID. salud. Si bien nuestro kinesiólogo, gracias a Dios, no tiene COVID, pero está con una infección, hizo un absceso, una complicación hepática por una infección con salmonela, que también la salmonela, no se habla mucho de todo en este tiempo, también nos dio trabajo, ¿no? Batallamos bastante con la salmonela en este tiempo. De hecho, varios de las primeras internaciones nuestras que le poníamos la firma que era COVID, cuando venían los resultados, era salmonela. Claro. Sí, permíteme acotar con respecto a eso de si perdura la terapia, digamos, es uno de los pensamientos del gerente, del doctor Mangione, es continuarla, porque la idea el hospital funciona muy bien, y la idea es que es un hospital, digamos, bastante grande y puede generar más complejidad. Entonces la idea es aumentar, digamos, la cartera de servicio de este hospital y no solo, digamos, centralizarse en lo que es obstetricia, lo que es pediatría y lo que sería ginecología. Así que por eso yo creo que la terapia, digamos, COVID va a continuar. Y lo otro, también el hecho de que esta terapia COVID, más allá de que, bien como decía el doctor Vélez, es para la cartera de los pacientes, nuestro gerente, el doctor Mangione, entiende que la salud pública es una sola, y esta terapia ha dado lugar a que hemos internado a algunos pacientes que no eran de la cartera, en función de darle una respuesta a estos pacientes que por ahí estaban críticos y que se les complicaba conseguir una cama en terapia intensiva, y hemos internado a esos pacientes también. Doctor, sí. ¿Cuál es la diferencia entre una mujer y un hombre cuando tienen la enfermedad, cuando tienen el COVID? Vos sabés que, ¿Sobreviven más las mujeres?
¿O no? Te doy esa expectativa. Como bien dijimos al principio, es una enfermedad nueva y más allá de que ojalá no se muriera nadie, doctor. Sí, no, claro. Más allá de que, digamos, es una enfermedad nueva y depende. Sí hemos visto que de repente en los varones, pero tampoco no es mucha la diferencia, es mínima la diferencia, que por ahí el paciente masculino termina falleciendo más. Pero no hay todavía un estudio retrospectivo en función de si las afecta, más allá del por qué, si afecta más varones o mujeres y el por qué, cuál sería, digamos, la razón cierta en función de eso. Pero vuelvo a insistir con el tema y hasta el hartazgo, la prevención, el cuidado, el barbijo es fundamental, el distanciamiento. Discutimos las cosas con respecto a lo que es la vacuna y lamentablemente, vuelvo a repetir y tomo las palabras del diputado que habló recién, que lo había dicho yo, digamos, previamente. El carro lo tenemos que empujar entre todos. Cuando hablamos de pandemia no tiene que haber diferencias políticas, tenemos que ir todos para el mismo lado. Y esto, ¿sabes por qué lo planteo? Por el hecho de que hasta con las vacunas mismas, fue una primera historia donde vos prendías los canales de Buenos Aires y te decían, uy, la vacuna rusa, esto, aquello. Hoy terminó siendo, por conocimiento propio, la que más genera, por más tiempo perduran los anticuerpos. Claro. Y hoy sigue habiendo la grieta con el tema, por eso yo incluyo a los medios de comunicación que tenemos que estar todos para el mismo lado, porque hoy nos toca con los pacientes, y lo que recién planteaban, y está muy bueno lo que plantea el diputado, cuanto más vacunas tengamos mejor, pero no nos olvidemos que lo primario es cuidarnos. Hoy nos llaman por teléfono algunos pacientes al hospital y nos preguntan qué vacuna es la que llega. Hoy, viste, pero esto porque todas las vacunas son buenas, están todas aprobadas y todas sirven y van a cumplir una función. Los pacientes, y esto tiene que ver con la influencia de los medios que le dicen, no, esta vacuna sí, esta vacuna no. Dice, no, yo me quiero vacunar con el Sputnik, me dice el paciente. Y entonces yo tengo que tomarme un rato para explicarle que todas son válidas. Doctor, el proceso de un paciente que puede morir de COVID, ¿no? Que puede morir de COVID, empieza con sus síntomas que puede tener, no cualquiera porque hay asintomáticos, pero que pueden ser fiebre, dolor de garganta, perdurar con esos síntomas, diarrea, vómito, poca saturación de oxígeno, claro, y ahí empieza. Llegar a un oxígeno, yo lo voy adelantando. Dentro de uno de los síntomas que es el olfato. La pérdida del gusto y el olfato también son. Yo lo voy adelantando rápidamente. Llega el oxígeno, si perdura mucho tiempo y no mejora su saturación, llegar a una intubación. Sí. Si perdura mucho tiempo en una intubación, una traqueotomía. Sí. Y ahí... Está bien, sí. Si él requiere más de 14 días o 21, depende del paciente. Diálisis en el medio. Depende de las complicaciones de cada paciente. El paciente puede haber antes en el medio, digamos, del uso de oxígeno con máscara, con bolsa, con sonda nasal. En el medio se puede hacer lo que se llama ventilación no invasiva, que dicho sea de paso lo hacemos. Es decir, que es como tener un respirador pero sin la intubación. El famoso helmet, que es un casco, o con una total face, o con una cánula de alto flujo nasal, que trabaja con el respirador, que digamos, como para que se entienda, te da un alto flujo, y no solo un alto flujo de oxígeno, sino te lo da con presión, que por ahí a vos te cuesta respirar porque el pulmón empieza a tener lesiones de fibrosis, entonces te cuesta inspirar y baja tu capacidad vital respiratoria. Entonces lo que hace el aparato, tanto el respirador como en el caso de por intubación o por de repente ventilación no invasiva, que es el famoso BNI, y te inyecta, digamos, ese oxígeno a los pulmones y te mejora la saturación, porque el fin de esto es que llegue el oxígeno a los tejidos sensibles, como cerebro, corazón. ¿Y la consecuencia es que un paciente que llegó ya a esa instancia pueda quedar oxígeno dependiente? Mirá. Inclusive no hace falta que llegue a esa instancia. Muchos pacientes que no han llegado a la instancia de estar en respirador han quedado con secuelas en el pulmón, disminuye la capacidad al ejercicio, y muchos pacientes que ya tenían enfermedades previas han quedado con oxígeno dependientes. EPOC, ¿sí? enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que han tenido alguna lesión, que ya tenían una lesión previa, pacientes con tuberculosis que ya tenían lesión previa, con esto se empeoraron la parte pulmonar, no llegaron al respirador, pero ya son oxígeno dependientes, o sea, todo dependiendo del paciente. Claro. Baja la capacidad. De todas maneras, se ha visto pacientes que han salido, han sido externados y en su casa han requerido, colegas también nuestros, han requerido oxigenoterapia, pero bueno, con los ejercicios de fisioterapia, con el trabajo, con el correr del tiempo, en un mes, 2 meses, 3 meses, depende mucho, Vanessa, de cada paciente. Bueno, obviamente, digamos, se liberan del oxígeno, es decir, ya hoy mucha gente que ha estado respirador, que ha requerido ponerle los primeros 2 meses de externación o 1 mes oxigenoterapia, hoy tienen una vida normal, no necesitan la mochila de oxígeno, pero bien, como dice el doctor, han quedado con secuela y no es el mismo paciente
antes de la enfermedad. Y además depende del organismo. Claro, pareciera que decimos que va a pasar eso, pero en algunas personas... Por eso nos tenemos que cuidar todos. Por eso también es un llamado a la juventud, que por ahí en algún momento los medios de comunicación dijeron, sí, no se contagian los jóvenes, y es como que los jóvenes o los adolescentes creen que esto es piedra libre, y salgamos, hoy nos han tocado que se han muerto pacientes jóvenes, sanos, sin enfermedades, sin comorbilidades. Entonces nos tenemos que cuidar todos. Bien, como vos decís, Vanessa, depende de cada paciente cómo va a reaccionar. Y también esto que se manejó durante el fin de semana, conmoción por lo del presidente. El presidente está vacunado, muy difícilmente se llega a morir, digamos, ¿no? Conmoción, o sea, sí. El mensaje que se le da a la población que puede escuchar eso y decir, bueno, pero se vacunó, ¿para qué me voy a vacunar si igual me puede pasar algo? Y en realidad es el mensaje que se está dando mal. Sí, a ver, vuelvo a decir, está bueno lo que planteás, porque si no la gente se confunde, y es real, el pensamiento, digamos, común sería, no me vacuno. Sí, igual me contagio. No, a ver, claro. Primero, no todos, depende de cada organismo, hace la cantidad de anticuerpos necesarios como para no contagiarse. Por ahí vacunamos a 100 y de 100, 90 hacen un nivel de anticuerpos alto que no se van a contagiar. Hay 10 que no hacen, como nos ha pasado, hay gente que se ha enfermado, ha padecido la enfermedad, se testeó con la serología y nunca tuvo anticuerpos y no desarrolló, tiene que ver con la idiosincrasia de cada paciente. Y en algunos desarrollan pocos anticuerpos que a veces hasta son indetectables por los estudios, pero ese paciente con la vacuna, y esto es lo que se está viendo hasta ahora, va a desarrollar una enfermedad menos grave y con menos posibilidad de morirse. Claro, no llega al distrés respiratorio por eso. Yo creo que te hago una salvedad, un puntito, donde la Argentina tiene... al distrés respiratorio severo sería. La Argentina tiene recurso humano, yo creo que debe tener, en Argentina tenemos de los mejores médicos del mundo, donde yo creo que tenemos que empoderar un poquito los médicos e ir un poquito más allá de la enfermedad esta, es decir, bueno, ¿qué nos mata a los argentinos? Porque nosotros estamos haciendo lo que dicen los italianos que le pasa a los italianos. ¿Y a los argentinos qué nos pasa? Está bien que somos mezcla de acá, de allá, pero ¿qué nos pasa a los argentinos? La Organización Mundial de la Salud en aquel tiempo dijeron no hay que hacerle autopsia, pero no autopsia para llegar al diagnóstico de la enfermedad, sino la autopsia molecular para ver qué le pasa al organismo y por qué este virus desata todo eso. El que no sabe lo que busca, no sabe lo que encuentra, entonces es un dicho donde nosotros podríamos decir, no sabemos cómo lo vamos a tratar porque no sabemos para dónde va a salir la enfermedad. Sí, entonces yo creo que ahí es donde tendríamos que ver de ir un pasito más adelante para que esto, el día de mañana, conocerla mejor a la enfermedad, decir, mira, tenés razón, acá la interleucina 6 era la que disparaba esto, listo. Pero también hemos visto que en el argentino la 5 también actúa. Entonces buscar la droga que actúa a ese nivel. Claro, deja un poco de lado los libros. Entonces ahí tenés que ir a estudiarnos a los argentinos, es decir, claro, con la cantidad de gente, lamentablemente, que se han perdido, las cantidades de vidas que se han perdido, y suena feo, pero no haber aprovechado eso para aprender, para evitar más muertes. Sócrates, ¿qué pensás de las elecciones en plena pandemia? ¿Y vos vas a ser candidato o no te dejas? Estamos trabajando para hacer una opción política. Estoy trabajando fuerte. ¿Qué querés ser, diputado? Diputado, sí. Estoy trabajando. ¿Qué dice Sainz? ¿Le espera? No, ¿qué dice? ¿Por qué? No, yo pregunto, ¿qué te dice Sainz? Tampoco decide Sainz. No decide. O sea, aquí hay que hacer creo que más que nada hay que mostrar el trabajo que se viene haciendo, las distintas actividades que se vienen generando, el compromiso que se viene generando en un proyecto, y en base a eso creo que surge la necesidad de poder plantear mi candidatura. Y después, bueno, hoy está en debate si va a ser realmente el 7 de julio, es un tema discutido. ¿Vos qué pensás? Que creo que si siguen ¿te alcanzan los tiempos para hacer campaña o no? No, yo no he parado. O sea, yo vengo desde hace 3 años. Yo de hace 3 años, no. De hace 3 años que estás de campaña. Es mi forma de trabajar permanentemente en contacto con la gente, generando actividades, acciones. Venimos ininterrumpidamente asistiendo en distintos lugares, clubes de barrios, centros vecinales, dialogando, generando espacios de diálogo con los distintos sectores. Y creo que era una forma de poder plantear una opción distinta, ¿sí? De permanente diálogo, de permanente contacto con los vecinos. Y con respecto a la fecha, considero de que dependerá todo de las circunstancias, cómo avance la enfermedad. Está, creo que en opción la prórroga, sin duda. Para vos, ¿saben qué es? ¿Macrista? ¿Kirchnerista? Peronista. 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 Nada más. Nada más. ¿Para vos es peronista, Sainz? Y era Braden o Perón, decía. Braden o Perón. Si estás con Braden, ya no sos peronista. Después te podés volver. Si decís que hiciste mal en irte con Braden. ¿Se puede volver?
Si decís que hiciste mal en irte con Braden, con Porsinger y con Mauricio Macri, está bien que te reperonices, pero así todos somos peronistas, Macri es peronista. En la Cámara de Diputados, Guido, porque me reiría al menos. Es verdad. Aunque ahora da bastante risa también, ¿no? Sin que hablen. ¿Cómo se salva el Frente de Todos de los jefes que hoy tiene, que son el Oso Leavi, José Vilariño? ¿Vos coincidís ideológicamente con algunos? ¿No coincidís con ninguno? Sí. Además no creo que ellos estén encaramados en una condición de jefes. Creo que hay una cuestión bastante horizontal entre los partidos políticos que integran el Frente de Todos. ¿Por qué? Y es muy vertical el peronismo. Bueno, pero somos verticales cuando tenemos un jefe. Y Acá en el Frente de Todos no hay un jefe. No hay un jefe. Hay una serie de jefaturas partidarias que coinciden, que hay unidad, una humilde unidad. ¿Y cuál es tu propuesta? Y hay un proyecto político. La propuesta, por supuesto, es la del peronismo, la de la representación verdadera del gobierno de Alberto y Cristina, y por supuesto la de una oposición a Sáenz, que esto es una oposición franca, una oposición democrática, no es una oposición que le pone la zancadilla. De hecho, si hubiera opositores como yo y periodistas como usted, Vanessa, no hubiera pasado lo de los vacunados VIP. Y no. Somos los anticuerpos que la sociedad tiene para con papelones así. Lo que pasa es que somos por ahora pocos, nuestro nivel de antígeno es medio muy bajo. Muy bajo. Pero en las elecciones vamos a ver si hasta ahí levantamos. Guido, ¿con quién estás construyendo hoy en día políticamente? Con todos los compañeros del Frente de Todos. Ahí se experimenta verdaderamente la unidad del peronismo y tenemos una posición muy clara y muy explícita en contra de Sáenz y de su programa de reperonización. ¿Está débil hoy el gobierno de Alberto Fernández? Bueno, es un gobierno que enfrenta una pandemia y que enfrenta a una oposición que coincide con el poder real de la Argentina. Es decir, la oposición política institucional en este momento es el poder real de la Argentina, que son los exportadores de la zona núcleo y la élite financiera, los aliados locales de la élite financiera global con sede en la ciudad de Buenos Aires. Son implacables, tienen todos los medios, tienen Clarín, La Nación y todo su conglomerado mediático permanentemente diciendo están envenenando a la población, hacen mal con la cuarentena. Todo gobierno popular tiene cierta condición de debilidad frente a eso. El de Alberto no es la excepción, pero bueno, esa es la lucha que nos espera a los argentinos. ¿No te decepcionó hasta ahora en nada Alberto Fernández? No, decepcionar no. Yo creo que el compañero Fernández merece todo el apoyo y toda la comprensión y la paciencia, porque del otro lado ya tenemos de vuelta a un candidato de ese poder real que está erigido y que es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que sería de 4 jefes de gobierno que tiene la Ciudad de Buenos Aires desde la reforma de la Constitución en el 94, nos van clavando 2 de presidentes, que son de la Rúa y Macri, y ya hay uno en la tronera. Entonces, primero tendríamos que tratar de pagar la deuda de 100 años que ha contraído Macri para los argentinos, resolver la inestabilidad financiera, social y económica que se deriva de eso, y recién después podremos darnos el lujo de elegir un nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la sociedad rural y los bancos. Claudio, si me tiene que hacer una lista medio corta, ¿cuáles son los ministros en Salta hoy que están en jaque y que deberían renunciar o que no le suman al gabinete de Sáenz? No voy a armar el gabinete de Sáenz yo, te imaginas. ¿Por qué no tiene opciones? Pero he pedido la renuncia del ministro de Salud, porque me parece que está desautorizado. ¿Y quién tendría que ir en su lugar? Está desautorizado para seguir allí, porque le naturalizó, dijo que está muy bien que él, por un pacto con el gobierno, ponga a su hija como, creo que es odontólogo o como profesional en el Estado, en el mismo momento que estaban echando enfermeros COVID en el Hospital San Bernardo. Eso solo lo desautoriza. La conducta que tuvo frente al tema del vacunatorio VIP es insostenible, es insostenible. Nos mintió, yo creo que nos mintió a todos. Yo no puedo tener un ministro de Salud que nos mienta, porque estamos en medio de una pandemia. Eso no lo califica para seguir. ¿Dónde está Canepa? ¿Dónde está Canepa? Se pregunta a todo el mundo dónde está Canepa.
pero la Cámara de Diputados no va nunca a dar una explicación sobre lo que pasa con la educación. En primera semana de febrero presenté un cuestionario de 10 puntos sobre cómo era, cuáles eran las pretensiones, cuáles eran los medios, los recursos materiales, humanos y demás para ir a esta aventura de la presencialidad. ¿Qué resultados pedagógicos esperaban? Nada, no abrió la boca. Entonces, este es el punto. Ahora, ¿qué querés, Arias? Por ejemplo, el gobierno hizo un arreglo de la deuda de la provincia. Eso le agrega a la deuda de la provincia, el arreglo que hizo Sáenz, que lo hizo Divasur, le agrega 45 millones de dólares más en intereses que hay que pagar. El acuerdo que lo presenta como extraordinario paga una tasa de interés del 8,5% en dólares, que en el mundo es una tasa escandalosa y es la más alta que se paga en la Argentina. Presentan eso como un éxito, pero es una hipoteca que va a hacer que no van a tener los recursos para salud, para la educación en la próxima etapa. Y dice que consiguió un alivio financiero porque postergó los pagos 2 años. Pero la hipoteca es más grande y el ajuste va a ser más grande más adelante. Bien, bueno. No reivindico, desde este punto de vista no puedo andar reivindicando a un ministro contra otro. Tengo una objeción política de conjunto y creo que hay que desarrollar una verdadera oposición, porque Sáenz se pone de acuerdo todo el tiempo con Fernández. Esta idea de que hay una oposición, gobierno nacional, gobierno provincial, es para la tribuna, no la realidad. Bueno, 3 ministros sacaron hoy el Partido Obrero, el de Educación, el de Salud y Divasur, ¿no? El de Economía, claramente. Gracias, Guido, por venir, diputado. No, yo soy doctor Vélez, gracias, doctor Rúa, Vanessa. Sócrates, gracias por Muchas venir. gracias. Nos vieron en vivo, nos pueden ver durante todo el día, toda la semana, porque salió en todas las redes sociales nuestro programa. Yo me reencuentro con ustedes el próximo lunes. Que terminen bien su día. En la escuela también nos cuidamos. Es muy importante que sigas siendo responsable. Usa barbijo, mantén distancias estipuladas con otras personas, lavate frecuentemente las manos con agua y jabón y utiliza alcohol en gel. Es importante que en la escuela no compartas vasos, tazas, cubiertos ni cualquier elemento personal como útiles o alimentos. Si tu hijo o alguien de la familia tiene síntomas compatibles con COVID-19, quédate en casa y comunícate con el 148. Entre todos nos cuidemos. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Hola. Hola. Al llegar a tu casa, en el transporte público y al ingresar a locales comerciales y gastronómicos, lávate las manos y usa alcohol en gel. El autocuidado es la clave para evitar los contagios. Si te protegés vos, protegés a tus seres queridos. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Ahorra mucho más con Express. Aprovecha 50